¿Cuál es la problemática que en este momento desde el área de planeación se puede estar presentando con el sector de Playa Renaciente? Desde el año 2000, cuando se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, el Acuerdo 069-2000, ellos están por fuera del perímetro urbano. Quiere decir eso que desde ese momento están en suelo rural del municipio de Cali. En concreto estarían dentro del corregimiento de Navarro. En estos momentos la gran preocupación de esta comunidad es que, bueno, ellos están pegados al Jarillón del río Cauca, tienen unas construcciones que vienen desde hace muchísimos años, ellos están allí asentados desde hace más de 100 años. Para ellos el río no representa un peligro y como lo dicen ellos mismos, nosotros estamos acostumbrados a vivir con el río y con el peligro del río. ¿Cuál es la situación real de ellos en este momento? ¿Sí hay representa un peligro la estadía de ellos allí, la presencia de ellos allí? Ellos están en un suelo de protección por amenazas naturales, es la zona forestal protectora, también ambiental del río Cauca. Quiere decir eso que ellos están en un suelo de protección ambiental por estar dentro del área forestal protectora del río Cauca. Y además están dentro de una zona de amenaza muy alta por inundación, porque están entre el Jarillón y el río Cauca. Entonces, eso les da una condición especial de que es una zona no ocupable según el POT vigente, el Acuerdo 069-2000. Allí viven más o menos 720 personas distribuidas en número de familias. Es una comunidad que está reconocida a nivel nacional por el ministerio, que está reconocida por la Alcaldía de Santiago de Cali, que ha ganado premios por ser un proyecto comunitario. Sin embargo, ¿esta comunidad debe salir de allí? Sí, están ocupando un suelo no ocupable. Entonces tienen que ser reubicados dependiendo de las condiciones jurídicas que tenga en su permanencia, si se requiere reubicación o desalojo. Yo pensaría que gran parte del asentamiento debería ser reubicado. Si esto es así, lo que sorprende es porque, como en otros sitios de la ciudad, las administraciones, tanto esta como las anteriores, permitieron que se continuara con las construcciones, que se adelantaran obras por parte de estas comunidades. ¿Y por qué? Si están en zonas que son reservas, las administraciones municipales han, a lo largo de la historia, llevado los servicios públicos a zonas que supuestamente no deben ser ocupadas. ¿Por qué se permitió la expansión para luego decir que debe ser desocupado? ¿Cuáles son los proyectos que tiene la administración municipal para este sector? Tiene que ser una zona no ocupable, o sea, ahí se puede implementar actividades, por ejemplo, de aprovechamiento del río, navegable, puede ser ese tipo de cosas, pero no se puede hacer ningún proyecto, no puede haber ninguna construcción dentro de esa zona. Esa zona es, hacer una construcción dentro de esa zona es disminuirle la capacidad hidráulica del río. Desde planeación, porque si se tiene, o sea, como ciudad somos conscientes que el Jarillón protege a la ciudad de posibles desastres que se puedan llegar a presentar con una creciente del río. Sin embargo, desde la parte social, ¿cómo ve planeación esa parte? ¿Por qué se permitió? Y no es de ahora, esto no viene de ahora, sino de hace muchos años. Hay una ley desde 1974, el Código de Recursos Naturales, que dice que no se puede construir al lado del río. Sin embargo, desde antes de esa ley de 1974 ya habían construcciones. Y después de 1974, pues vemos que el río se siguió construyendo y construcciones muy adelantadas al lado del río. La respuesta es bastante complicada. Yo pensaría que faltó control porque no puede permitirle uno a una comunidad, a una persona que ocupe una zona que según las normas urbanísticas no le permiten ocupar. Entonces esa es una respuesta muy tajante, pero digamos no existió el control suficiente para proteger para lo nuevo. No se hicieron los controles suficientes para no permitir esa ocupación. Podríamos decir que nosotros heredamos, o sea, cuando digo nosotros, la ciudad heredó un problema desde 1950 cuando se construyó el Jarillón y no se intervino las personas que ya estaban allí. Sí, ese también es otro problema que nos dejó con una intervención incompleta, diría yo. Si la gente ya estaba allí, ellos tuvieron que tener en esa época un programa de reubicación para dejar libre la zona y para que el Jarillón funcionara como debe funcionar técnicamente. Doctor. Los debieron haber reubicado o haber hecho todas las gestiones para desalojar toda la pata húmeda del Jarillón.
Doctor, en su concepto lo que nos dice entonces es que en ese sector no debe existir ninguna edificación. Quiere decir que a futuro, cuando este sector si se queda definitivamente solo, no puede haber nada, ni siquiera un centro recreacional, porque también lo que se dice es que estas personas van a ser sacadas de allí para de pronto pensar en hacer algo recreativo para la ciudad, un centro de recreación, un centro de integración. ¿Esto sería posible o definitivamente nada debe construirse allí? Depende de la recreación que se vaya a hacer. O sea, sería una recreación o una recreación pasiva solamente, no puede haber edificación, no debe haber cosas que intervengan o que dificulten el transcurrir del río cuando él se salga de su cauce. Entonces, uno diría, una intervención de parque, de recreación, debería ser muy primaria esa intervención que se haga con ese tipo de obras o proyectos. El Consejo Comunitario de Comunidades Negras Playa Renaciente tiene como objetivo desarrollar estrategias de protección, defensa y reivindicación de los derechos humanos de las comunidades negras del río Cauca como grupo étnico y el crecimiento del patrimonio sociocultural, económico y ambiental de las comunidades afrocolombianas. La Playa Renaciente, una comunidad ancestral reconocida por el gobierno nacional y local, está hoy a puertas de perder su territorio, gracias a la falta de control de las administraciones, al crecimiento desordenado de la ciudad y a la ausencia de claras políticas de intervención social. Mañana en nuestra segunda entrega conoceremos cómo vive esta comunidad, cómo han sido amenazados y los reconocimientos que han recibido y que demuestran que sí existen como comunidad.